buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto, una semana más. En estas semanas de atrás, desde que empezó el programa, hemos hablado mucho de pandemia, bastante, puede que demasiado. Yo creo que es justo y conveniente hablar de pandemia porque nos afecta a todos los sectores, en mayor o menor medida, a los ciudadanos en general, y nosotros aquí en Debate Abierto lo que pretendemos es traer precisamente aquellos temas que más nos preocupan, que nos agobian, que nos aturden y que nos interesan, en definitiva. Hemos traído aquí a instituciones públicas hablando de pandemia, a sectores que se han visto agraviados en mayor o menor medida, y hoy traemos aquí a hablar a guías turísticos, a informadores turísticos, que ha sido un sector bastante afectado y que hoy vienen a alzar su voz, a decirnos qué les preocupa, cómo han pasado la crisis y sobre todo a ver qué soluciones tienen y qué piden para terminar de salir de este atolladero en el que nos encontramos, créanme, todos inmersos. Con nosotros se encuentra, en primer lugar, voy a presentarlo porque él es el presidente de la Asociación de Profesionales de Informadores Turísticos, que es la Asociación APIT Córdoba. Luis Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y por responder a la invitación y por venir aquí a contar lo que os preocupa. Gracias a ti por invitarnos. Nosotros estamos abiertos a responder todas las preguntas que quieras, que considere. Sí, vamos a ver cómo vamos a armar el debate porque creo que da para mucho, da muchísimo juego. Soy un sector muy afectado y creo que el ciudadano tiene que saber cómo funcionan los guías, qué tan importante eso para una ciudad que vive del turismo, ¿no? Prestáis un servicio importantísimo. Bueno, en el sector turístico funciona como una cadena. Nosotros somos el último eslabón. Necesario, un eslabón necesario, para que se enteren de lo que hay en Córdoba. Somos un poco el eslabón que hace necesario el funcionamiento de todo el engranaje para que aquello al final dé un resultado positivo. Nuestra función es vender el patrimonio y por tanto creo que sí, que somos importantes. Con nosotros se encuentra otra informadora turística o guía turístico, se llama Balada de la Mata. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a casa. Gracias, muchas gracias por invitarnos. No me habría gustado que vinierais aquí al programa por un motivo como este, sino por decir que han incrementado mucho el número de turistas en la ciudad, pero desgraciadamente, ojalá, ¿verdad? Ojalá. Yo creo que a pesar de tu sonrisa, lo que esconde es un lamento y una preocupación, ¿verdad? Sí, por supuesto, todos lo escondemos porque ya como sabemos llevamos 13 meses en esta situación y además somos conscientes de que nos queda mucho camino todavía por recorrer. Pues muchísimas gracias, Balada. Laura Cabrera, otra invitada, guía turístico, informadora turística aquí en la mesa de Onda Mezquita, 7 Televisión Debate Abierto. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenida y agradecidos también por atender Igualmente. A la invitación de esta casa. Por supuesto, agradecer la oportunidad porque tenemos que contar cosas y se nos tiene que escuchar. Bueno, y por último y no menos importante, Juan Gimbert, también guía turístico, informador turístico. Buenas noches. Hola, buenas noches. Igualmente bienvenido y esperamos que nos des todas esas pinceladas que nos pueden ayudar a comprender la situación que, insisto, no quiero ser redundante, aunque haya que insistir en ello, que es la preocupación que tenéis, ¿verdad? Claro, una situación que se lleva prolongando desde marzo del año 2020, en el cual pues el turismo internacional, que es un poco el que mueve, ¿no?, todo el engranaje del turismo en Córdoba, pues ha sido prácticamente nulo. Y los esfuerzos ahora es eso, es en poder recuperarlos lo antes posible. Veremos a ver qué mecanismos y con esta inmunidad de las vacunas y tal, pero la verdad que desgraciadamente parece que esta situación se va a prolongar un poquito más en el tiempo. Pues os digo, compañeros de mesa, compañeros de debate, que vamos a abrir un debate con un doble esquema. En primer lugar hablaremos de la situación actual, la situación provocada por la pandemia, y luego hablaremos de las situaciones que tenéis habitualmente, hablaremos de intrusismo, hablaremos de futuro, que os depara a vosotros, cómo os lleváis con el resto del sector del turismo, que como ha dicho antes vuestro presidente, bueno, pues es el último eslabón de una cadena, un eslabón necesario, pero detrás están también los hoteles, los restaurantes, los agentes de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a tomar como referencia para iniciar el debate un dato interesante que se dio a conocer la pasada semana, una jornada específica que hubo pues a propósito de esta situación de la agencia de los agentes de turismo, que es que la facturación ha caído un 90%, que se dice pronto. Me gustaría que ustedes, los implicados, los protagonistas en esta historia, pues me dijerais en qué se traduce esta situación. ¿Contestas tú? ¿Quién abre fuego? O te lo contesto yo. Luis. Vamos a ver. ¿Contestáis todos? Sí. Nosotros
en fin, como te decía, somos un engranaje de la cadena. Esa cadena, que era una cadena con un funcionamiento en marcha, muy regular, de muchos años, de repente se paró, tuvo una parada de burro, en seco, el 13 de marzo. Ese día nuestros clientes empezaron a volar de vuelta a sus países. Clientes que venían de Sevilla para tener visita de Córdoba al día siguiente, o de Madrid o de Granada, ya no vinieron. A partir de ese momento y hasta el día de hoy no han vuelto, por tanto hemos dejado de trabajar. Hablamos del 90%, yo me atrevería a decir más, yo diría el 98%. Yo la cifra la he sacado, una cifra que dieron ustedes Sí, en la jornada, pero yo entiendo que habrá guías turísticos, formadores turísticos, que han rozado el 100%. Todos hemos perdido el 98, el 99%. Se acabó el cliente y se acabó. Ese 2%, ese 1% que pueda haber de trabajo son cosas muy esporádicas. El ayuntamiento, por incentivar un poco la actividad económica, ha organizado visitas a cordobeses regaladas o vendidas a muy bajo precio, contratándonos a nosotros, contratando a guías de turismo, vamos, ¿no? Y claro, eso ha supuesto algo de trabajo, pero algo de trabajo, 2 grupos en el año, Ínfimo. cuando otras veces has trabajado 250 o hasta 300, ¿no? Yo, personalmente, Luis Álvarez, dejé de trabajar el día 13 de marzo del año pasado y solamente he trabajado una vez más el 12 de septiembre con 2 señoras invitadas. Qué pena que recuerde la fecha única en la que ha trabajado. Sí, fuimos a Medinazara, a la catedral, la mezquita estaba cerrada. 2 señoras cuyos maridos eran ejecutivos invitados a algo de la Junta de Andalucía en Sevilla, y la agencia de viajes que los trajo hasta Córdoba decidió que dormían en Córdoba, los maridos se iban al día siguiente en el AVE a Sevilla, y yo estuve con esa señora en Medinazara esa mañana. Los maridos volvían por la noche y al día siguiente se iban a... Y con la mejor sonrisa, con la mejor predisposición y todo, pero con como dicen, que la procesión va por dentro. Claro, como decía Balada en un vídeo que grabamos para el Día Internacional del Guía de Turismo en febrero. En febrero. Seguimos, aquí seguimos, Claro. esperando. Porque... Bueno, me gustaría que el resto de la mesa pues, nos contaran pues, su experiencia, ¿no? ¿Cómo han sido? Si han tenido ese 12 de septiembre, bueno, en otra fecha, lógicamente, ¿cómo ha sido, Balada? Pues mira, yo en mi caso, parecido a Luis, mi último grupo, digamos, de agencia fue el 13 de marzo de 2020, y luego, gracias a ese programa del ayuntamiento, pude trabajar en una fecha en agosto de 2020, y ahora he hecho una más en abril para un programa que se llama Córdoba en Púrpura, que Laura también ha participado, y eso es todo. O sea, puedo contar 2 facturas desde Entiendo, el 14 Balada, de que todo marzo esto de con los 2020. gastos que tiene, porque recordemos al espectador que ellos son autónomos, son su propia empresa, ellos cotizan por lo que aportan, su contribución, su IVA, sus declaraciones, Sí, su cuota de autónomos, como se dice, y eso sigue funcionando. Claro, bueno... Con algunas interrupciones, claro, lógicamente. Es verdad que en el caso de la cuota de autónomo, al estar cobrando una prestación por cese de actividad a partir del estado de alarma, pues hemos tenido exoneraciones de cuota, y luego pues nos la han ido bonificando. Ajá. Por ejemplo, en el caso mío particular y de Laura, que estamos en el mismo caso, porque las dos nos dimos de alta también en la misma fecha, en septiembre de 2017, pues por un requisito que pusieron, que tenías que estar cotizando un año entero, 12 meses por cese de actividad, nosotras no lo cumplíamos, y en verano, los 3 meses de verano, nosotras hemos estado sin cobrar absolutamente nada, ninguna prestación, y pagando autónomo. Que se dice pronto, ¿eh? Sí. Estamos hablando de 300 sin ingresar euros nada. así que, Sí, que bueno, van saliendo por la ventana. Bonificaron un o poquito, bonificada, ¿no? Pero poca cosa. O sea, no y al solamente final, carece usted de beneficios, sino que tienen unos gastos fijos. claro, totalmente. Y mucha gente te dice, bueno, pues date de baja y, no sé, intenta reinventarte, dedícate a otra obliga cosa. a no darte de baja, además. Nadie te obliga a no darte de baja, pero evidentemente si te das de baja pierdes todos los derechos a todo. Por ejemplo, si nosotros no hubiésemos dado de baja en verano, ahora no estaríamos cobrando la nueva prestación, que sí que luego en octubre rectificó el gobierno y nos incluyó, cobrando menos, pero nos incluyó. Quiero conocer la experiencia del resto de la mesa. Bueno, pues esos 3 meses de los que habla Balada, en los que nos quedamos, en nuestro caso en concreto sin prestación, fueron horribles porque, claro, nos vimos a la deriva totalmente, o sea, nos sentimos totalmente desprotegidas. ¿Viviendo del ahorro o de la familia? Viviendo del ahorro, de la familia, ayudas que una puede buscar donde pueda, pero una situación muy desagradable. Y esto un poco para que la gente lo entienda, es que nosotros no tenemos un restaurante o una tienda que la podamos abrir
y a lo mejor llenamos el 10%, el 20% como un hotel. Nosotros no podemos trabajar porque no tenemos clientes. Nuestros clientes son extranjeros y no pueden venir. Entonces, la situación es que no podemos hacer nada, es que no podemos trabajar. Entonces, estamos al 100%. O sea, que el 90% era un poco así, un poco Yo creo en el que aire. ponen 90 por no decir 100, pero es que prácticamente es 99,9%. Bueno, 90% el mes que habéis trabajado, porque los meses que no habéis trabajado es un 100% de pérdida. Juan. Bueno, pues en mi caso, pues prácticamente igual que Luis. El de Luis es el 12 de septiembre, el mío el día que trabajé fue el 11 de julio. Es decir, desde ese 14 de marzo hasta fecha de hoy, igual, he hecho una factura. Y en mi caso, pues bueno, cada persona por supuesto tiene un caso diferente en su casa, pero en mi casa somos 4 personas que después de esta prestación, pues al final pues, te quedan para vivir 600 euros. Pago de hipoteca, pago de luz, agua, internet, etcétera, telefonía, etcétera, exactamente. etcétera, etcétera. Los gastos de una familia, como sabemos, eso sí que no se evaporan, podríamos decir. Esos continúan. Y nuestro Luego hay que pagarla todos los meses. Totalmente. Claro. La luz, el teléfono. Las compañías Y nuestro caso, lo que decía Laura, No perdona. nuestra mercancía de trabajo, para llamarlo de alguna forma, es el turista. Y con todas las limitaciones que ha habido, no solamente falta de movilidad, sino también estado de alarma durísimo en el cual esos monumentos estaban cerrados. Es decir, aunque la gente hubiera querido visitar, los mismos cordobeses no podían. Voy a dar un dato. Este dato está sacado de las jornadas que se celebraron recientemente aquí en la capital, las que participó la Junta de Andalucía, participó la Universidad de Córdoba y la asociación propia La del Centro de Prospectiva y Análisis Exactamente, Turístico. que pertenece a la Universidad de Córdoba. Estuvimos el otro día. En la provincia nos dicen que hay 484 guías turísticos, supongo que más o menos. Y en Sí. la capital hablan de 120. Vamos a ver. Sí. ¿Ese dato es correcto? Sí, pero Para empezar. vamos a ver. Es que hay que distinguir ejercientes de no ejercientes. ¿Comprende? Vale. Y además se da la circunstancia de que entre el año 2015 y el año 2020, noviembre de 2020, ha estado en vigor un decreto regulador de la profesión que literalmente regalaba carnés de guía, habilitaciones de guías como este, a cualquiera que lo pidiera. Eso supone que Sin durante... Sin filtro ninguno. Prácticamente sin filtro. Prácticamente sin filtro. En Aragón ahora mismo es sin filtro ninguno y aquí ha sido con un filtro minimísimo. Entonces, como nos decía la directora general de Calidad, Fomento e Innovación del Turismo actual, nos lo dijo nada más tomar posesión. Oye, ¿me podéis explicar por qué yo todos los días me ponen a la firma un carnet, 2, 100, 200 carnets, 300 carnets de toda Andalucía? Le explicamos, es que los regalan. Es que cualquiera llega y haciendo un cursillo de formación profesional ocupacional, o incluso sin hacerlo, por experiencia profesional, de acuerdo con un decreto del año 9, le regalan el carnet. Pero eso no puede ser. Consecuencia, eso se ha modificado y ahora se han puesto unos filtros más estrictos y tal. Pero ha habido una época en la que se han regalado muchísimos carnets. Y hay mucha gente que tiene el carnet de Córdoba y claro, la Junta, cuando emite un carnet, lo escribe en el registro. Te dice, en el registro tengo, ahora mismo, de Andalucía, 5.600 carnets. Pero eso no representa nada. Ejerciendo en Córdoba no hay ni 70. Es un registro, digamos, una medida un poco falseada, ¿no? Vamos a Claro, llamarlo, es ¿no? un dato falso. Perfecto. Yo quería preguntaros con estos datos, tenemos estos datos, pero bueno, posiblemente en Córdoba, en la capital, como datos reales, son los 50 y tantos, 60. Nosotros somos 50, no llegan a 70 los ejercientes, serán unos 15 como mucho, que no son miembros de API y que están trabajando asalariados o como autónomos. Como otro. A mí me gustaría, porque ya antes hemos hablado precisamente de lo mal que lo habéis pasado durante la crisis y de la poca actividad que habéis tenido y de los escasos ingresos o nulos y además las obligaciones impositivas, los impuestos que tenéis que pagar. ¿De qué habéis vivido? Bueno, pues en mi caso, Porque, claro, yo llevo una carrera más, no tan larga como la de Luis Álvarez, por supuesto, aquí el más veterano de la mesa, pero yo ya llevo ejerciendo de guía 28 años. Entonces, bueno, al principio, claro, cuando uno pues ya se compra su piso y tal, pues tiene su hipoteca, pero llega un momento en que la hipoteca pues se acaba. Entonces puedes tener pues un remanente pues para este tipo de cosas, porque sabemos que el turismo es una actividad económica, podríamos llamarla cobarde,
Es decir, en el momento que pasa alguna cosa, el turista huye. El turista no quiere irse a Corea del Norte, ni a Afganistán. El turista va a pasarlo bien, ¿no? Hombre, quiere irse a lugares plácidos. Y Córdoba y España, pues lo era. Ahora mismo, pues con la pandemia, por supuesto, nadie quiere venir a contagiarse o incluso que ya no puede salir de su país, ¿no? ¿Qué ha hecho Juan Ginbert estos meses? Bueno, pues entre... Bueno, estos meses no, este año. Este año largo. Pues lo primero, como creo que casi todos, hacer orden en casa. Sí. Aprovechando el tiempo. Libros, papeles, etcétera, etcétera. Aparte de eso, del tema profesional, pues estudiar. Nosotros la verdad que siempre estamos continuamente estudiando porque se crean nuevos estudios, hay pues descubrimientos arqueológicos, etcétera, etcétera, y debemos estar al día para darle a esos clientes la información pues la más actualizada posible. Y luego aparte en mi caso pues me he dedicado a intentar fomentar esos monumentos entre los cordobeses y me he dado cuenta de que muchos de los monumentos de Córdoba, incluso la misma mezquita, es la gran desconocida. Y animaba a la gente para que fuera, y bueno, y la verdad que algo he podido lograr. Lamentable el dato. La verdad que sí. El otro día estaba en la puerta de la mezquita, precisamente. Sin embargo, luego nos vamos a Punta Cana, a Brasil, claro, a Argentina. Y llegó un matrimonio. No conocemos nuestra propia ciudad. Un matrimonio que tendría unos 35 años. Y iban con dos niñas, de unos 7, 8 años. Y decían, mira, esto es la mezquita. Dice, la primera vez que entras, se pone, pero no tú sola, papá y mamá tampoco han entrado nunca. Y me quedé un poquito, digo, por favor. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una joya única y ahora precisamente es el momento para disfrutarla. Y ya que disfrutamos la mezquita, nos damos una vuelta por la zona de la judería, nos tomamos una copita en un sitio, una tapita y tal, porque hay muchos sitios que están abiertos y la verdad es que le están poniendo muchas ganas para mantenerse abiertos. Claro. Y hago un llamamiento a eso para los cordobeses, que ahora se lo encuentran todo vacío, muy cómodo, que vayan y por supuesto apuesten por estas empresas que realmente lo están pasando bastante mal. ¿Qué ha hecho Balada en este año? Bueno, yo te puedo contar que, como bien dice Juan, cada caso es diferente, pero en el caso de Laura y mío, que vuelvo a repetir, es que es el mismo, porque las dos somos del mismo año. Tiene muchas en el mismo pack, ¿eh? En el mismo pack. Entramos en septiembre de 2017 las dos, sí. Hemos estado siempre en la misma situación. Tiene los mismos años y todo, sí. Porque tenemos los mismos años, somos del mismo año, todo igual. Entonces, claro, nosotras lo hemos pasado realmente mal porque bueno, Juan acaba de contar que él lleva 28 años, Luis lleva unos cuantos más, pero nosotras en concreto es que cuando terminamos la carrera pillamos la crisis del 2008, entonces hemos estado muchos años dedicándonos a otras cosas y luchando, ¿no?, por conseguir un trabajo pues más o menos estable y que nos gustara, porque en este trabajo tienes que tener vocación. Entonces entramos en septiembre, a finales de 2017, y en marzo de 2020 nos viene el COVID. Claro, entonces nuestros ahorros estaban, pero eran una cosita más limitada. No había colchón. Entonces, claro, efectivamente. Claro, Sí. entonces... Hay un grupo grande de compañeros en la Sí, misma situación. somos unos cuantos que Sí. entramos en esa camada, digamos, Sí. en 2017 y cuando por fin empiezas a adaptarte al trabajo, porque bueno, el trabajo te tiene que conocer mucha gente, porque trabajamos con agencias de viajes, como decía Laura también, todo es público extranjero. Entonces cuando por fin estás ahí metida en el mundillo, digamos, y te está yendo bien las cosas, pues se nos fue Jarro todo al de agua garete. fría, batacazo. Claro, totalmente. Y además pues nosotros pues nos encontramos con ese problema de que como al llevar poco tiempo pues no nos están dando, Juan hablaba de 600 euros, a nosotras nos han estado dando 400. Era la siguiente pregunta que quería formular a la mesa, a esta mesa de debate, y era, habéis hablado antes de la ayuda del ayuntamiento que ha posibilitado pequeñas excursiones para que conozcan posiblemente los cordobeses o los pocos turistas que nos lleguen a la ciudad, turismo nacional, por supuesto, o turismo andaluz, que ha sido el más abundante, ya que la frontera autonómica la hemos tenido prácticamente cerrada. Como las provinciales están todavía cerradas. Están las provinciales, exactamente. Entonces, lo que me gustaría saber es si habéis tenido algún tipo de ayuda. Estamos hablando de un momento, un escenario único en el mundo, un escenario único en Córdoba, por supuesto. Si habéis recibido una ayuda que os permita seguir adelante. La respuesta prácticamente me la habéis dado ya. Lo que ha dicho Laura, Balada, me parece. Sí. La prestación por cese de actividad que se inventó en marzo del año pasado y que
entre comillas, se va renovando de 3 meses en 3 meses, ahora de 4 en 4, entre comillas, porque cuando se hizo la primera renovación nos pilló de sorpresa que a los que llevaban menos de un año de ejercicio, pues no o sea, se lo que el renovaban. sector tiene que estar más cabreado que una mona, ¿no? Tuvimos que Digo yo, poner el grito en el cielo. porque no entiendo que con una Claro, situación tan es que dramática. No hay nada más, no hay nada más. Ahora, en este momento, está abierto un plazo de subvenciones establecido por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, pero son subvenciones que se cubren hasta 3.000 euros, hasta 3.000, de 1 a 3.000. Uno puede pedir la cantidad que quiera porque son subvenciones finalistas, es decir, se cubren con fondos FEDER, lo que significa que tienen que estar dirigidas a cubrir determinados gastos. Gastos que tienen que ver con la actividad profesional. Efectivamente. Pero ustedes lo que necesitan es vivir. Justificado. Claro, y esa no es la son, cosa, claro. ese es el problema, no Claro. nos admiten gastos. ¿Cómo vais a presentar gastos si no tenéis actividad? ¿no? Claro. Sin actividad es imposible tener unos gastos. Y sin embargo tenéis los gastos propios de una familia normal, de a pie, ¿no? De lo que hemos dicho antes, de la luz, del agua, etcétera, etcétera. Quizás sea un tema espinoso, o muy espinoso, y a lo mejor no hay demasiados casos en este subsector o en este sector dentro del turismo, y el tema de las deudas que vosotros hayáis podido contraer con clientes. Cuando llega el decreto del estado de alarma, pues yo sé, por el caso de la agencia de viajes, muy claro, paga el cliente un dinero que luego se le ha de devolver. En el caso de los agentes turísticos o informadores turísticos, ¿os ha ocurrido lo mismo? ¿O tenéis casos? Yo en concreto no he tenido caso, pero entiendo que si hubiera ese caso, el guía cuenta con ese pago que tiene que devolver, y más si en estos casos que son, pues eso, condiciones especiales, ¿no? Pero imagino que conocéis ejemplos, Sí, ¿verdad? sí. Yo personalmente sí que tuve un caso, cuando fue el estado de alarma, tenía pues a la semana o a las 2 semanas un grupo de escolares de Madrid y ya me había pagado la agencia con anterioridad y evidentemente se lo devolví. O sea, que en 2 semanas te enteras Claro. de que no vas a tener actividad por lo menos en 2 meses, que luego ha sido más de un año. Sí, claro. Y también resulta que hay que devolver el dinero Claro. que le han dado, lógicamente porque el cliente no tiene culpa de tal. De todas formas, para nosotros eso es lo mínimo, como antes contaba Juan, porque es verdad que eso sí es más problema para la agencia de viaje, que sí que ha cobrado ya ese servicio antes y lo tiene que devolver. Nosotros normalmente cobramos o a la fecha del servicio o después del servicio, cuando ya facturamos. Entonces, en ese caso, pues tampoco hemos tenido que devolver demasiado, pero sí que es verdad que tienes un calendario lleno, repleto de fechas, que es dinero que has dejado de ganar, evidentemente. Entonces, un poco lo mismo. Luis. Esa es la situación. Yo no me vi en el caso de Balada por lo mismo, porque no tenía nada cobrado de antemano. Porque además, en todo caso, muchas veces, como mucho, cobramos de antemano entre 48 y 72 horas antes del servicio, lo que es prácticamente sobre la marcha. Y en estos casos, pues cuando es 24 o 48 horas, ya se había producido el estado de alarma. Pero en fin, hay casos atípicos de clientes buenísimos, turoperadores o agencias de viajes que es que se empeñan en pagarte 3 semanas antes. Que es una liquidez que tenéis vosotros, ¿no? También. No, cuando no es el pagan. común de los casos, ¿eh? No, eso es entiendo que no, pero que es una liquidez que siempre viene bien para poder operar, ¿no? Y gastar, ¿no? Nosotros lo que procuramos en la medida de lo posible, es que no nos difieran mucho el pago, porque también hay clientes que son malos. Yo te pagaré Claro. cuando buenamente pueda, ¿no? Sí. Y macho, tenemos que comer. En ese aspecto que está hablando Luis ahora mismo, yo hace cosa de 1 mes y medio, o un poquito menos, he recibido el pago de varias facturas de principios del 2020. Por lo que estabas comentando anteriormente, esas agencias de viajes lo han pasado mal, han tenido que devolver dinero a esas personas que habían comprado su viaje y que van a realizarlo 2 o 3 meses después, y se han encontrado que no tienen liquidez. Entonces, en el momento que, pues claro, hay que reclamar, ¿no?, ese servicio que se ha hecho, pues dar largas, hasta el punto de que en el mes de febrero de este año a mí se me ha liquidado lo que se me debía de principio del año 2020. Una triste gracia. Sí. Pero también es verdad que viene de otro agujero que es el de los agentes de viajes. Efectivamente. Que también lo han pasado mal. La verdad que ellos lo han pasado Soy una muy, muy cadena, mal, lo muy habéis mal, dicho muy al mal. principio del programa, y una cadena para lo bueno, para lo malo, en este caso, pues como último eslabón de la cadena, el que, colega, también no habéis tenido una gran morosidad, ¿no? O algo, ¿no? Bueno, Algo. en cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente, sí.
Quería preguntaros, porque vamos a intentar a ver si sonreímos un poco, ¿no? Vamos a hablar de la palabra normalidad, ¿no? Hay palabras que han aparecido nuevas en nuestro vocabulario, como el confinamiento. Yo creo que la palabra confinamiento no lo habría dicho nadie, ni seguramente, ¿verdad? Una palabra nueva, ¿no? Una palabra que lleva acuñada pues, en el vocabulario por una barbaridad de tiempo, pero nosotros. Y hay otra palabra que resulta que es maravillosa, que es normalidad. No quiero que me vayan las cosas bien, no, quiero que me vayan normales. Efectivamente. Y ahora me gustaría preguntaros, ¿cuándo consideráis vosotros, o cómo creéis que va a ser la nueva normalidad para el sector de las agencias turísticas? O de los agentes turísticos, mejor dicho. ¿Cómo será Balada de normal? Pues la verdad que no lo sabemos. Esa es la realidad. Ha habido un terremoto, Balada. Es que es una incertidumbre completamente. Lo primero que no sabemos es cuándo va a llegar esa nueva normalidad, sea como sea. Porque conforme ha ido pasando el tiempo durante toda esta epidemia que llevamos, tienes esperanza de que en la siguiente temporada vaya a ir mejor las cosas. ¿Cómo se ve Balada dirigiendo un grupo de turistas hacia la mezquita, hacia el Alcázar o hacia la ruina de Medina Zara? ¿Cómo se ve Balada? Llorando, seguro. Llorando, lo iba a decir. Besando el suelo, ¿verdad? Besando el suelo por donde pasa. Sí, yo algunas veces voy a contarlo esto, aunque bueno, anecdótico. Aquí se puede contar todo, ¿eh? Pero algunas veces sueño con eso, y sueño que tengo mi grupo de americanos, que es con lo que yo suelo trabajar, y llorando y agradeciéndoles que hayan venido. ¿Dónde están mis americanos, verdad? ¿Dónde están mis americanos? Pues bienvenido Mr. Marshall cuando llegue. Totalmente. Que no pase de largo, que se quede, sí. no como en la película. Y Juan, ¿cómo será Juan cuando vuelva a la normalidad? ¿Llevará 18 geles hidroalcohólicos, 25 mascarillas? Entonces ya no sería normalidad. Ya no sería normalidad. Ya sería Por normalidad, eso quiero sería decir, secuela de la pandemia. hay cosas que han venido para quedarse, Juan. Sí. ¿Cómo se ve Juan Bueno, con esa normalidad? Más que nada, lo que decíamos antes, quizás si hay alguna cosa que buena nos ha venido, pudiera ser esa higiene, entre comillas, y que con el uso de esto, este año no ha habido gripe. Claro. ¿Cuántas veces le han dado a Juan Ginbert un abrazo un turista? ¿O un apretón de manos? Uy, antiguamente muchas veces. ¿O 18 besos? Muchas veces. ¿La normalidad traerá otro tipo de relación social, otro tipo de contacto? Seguramente sí. En los primeros meses o años, seguramente sí. La gente valorará esa distancia, valorará un espacio vital alrededor suyo, que antiguamente quizás no éramos conscientes y directamente renunciamos a ello. Pero yo creo que si viene para pues darnos ese tipo de felicidad, podríamos decir, pues casi bienvenido sea. ¿Y cómo se ven Luis y Laura aquí en el otro lado de la mesa, a mi izquierda, a la derecha del telespectador, cuando llegue esa normalidad? ¿Cómo se ven? Porque la película ha cambiado, Sí, los hábitos han cambiado, hay miedos, sí. y está aún latente y fresquito todo lo que hemos pasado. Estamos en una cuarta ola, nadie se lo olvide, y pendiente que no haya una quinta. La cosa será diferente, obviamente, pero no sabemos, no sé muy bien cómo será. Yo quiero pensar que como antes, sé que no como antes, porque esos abrazos que muchas veces te daban los turistas, o me puedo hacer una foto contigo, se te cogían y te daban la mano, y esa parte de la belleza de nuestro trabajo, ¿no? Cuando conectas con la gente y dices, ay, que lo que me has contado, yo no sabía esto, y qué bonito, y España, no sé. El agradecimiento en forma de abrazo. Sí, y sobre Algo todo muy- de gente que viene muy de nuestro. tan lejos, exacto, es como que pues he llegado a ellos y le he sabido transmitir, entonces eso obviamente abrazos no, pero yo creo que conseguiremos otro tipo de acercamiento. Grupos más pequeños, grupos más Sí, grandes, bueno, yo estoy se acostumbrada. toman otras precauciones. Yo normalmente no trabajo con grupos muy grandes, algunas veces sí, pero Aquí vemos grupos en las imágenes traseras que tenéis sobreimpresionadas Sí, en yo pantalla. creo que esos hay grupos aglomeraciones. tan multitudinarios. Mochila con mochila prácticamente a veces. Sí, bueno, eso es lo normal, y Es la que es muy calle, estrecha esa calle, ¿eh? la calle Esa judío, calle es estrecha, es verdad. sí, esa calle es, eso, yo creo que eso no lo veremos, no Hasta lo que sé. no pase un tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Y Luis? ¿Cómo se ve Luis? A ver, yo qué sé. Luis, que ha pasado, ya- lleva más de 30 años. Yo llevo de edad, ¿no? 37 años. 37 años ha pasado de todo. El día 4 de mayo hará 37 años. La semana que viene soplamos las velas. Sí, porque hablé con el abuelo de esta niña, que entonces era sí. el presidente de la asociación. Curioso, ¿verdad? Y vamos a ver, yo soy cordobés, igual que todos nosotros.
Yo lo que quiero no es ni nueva normalidad ni no nueva normalidad, yo quiero volver a lo que había antes. Es decir, si me encuentro con esta niña por la calle y hace una semana que no la veo, darle un par de besos, y a esta chiquilla otros 2, ¿comprendes? A Juan no, ¿no? A Juan no, que es muy feo. Y además es que estas 2 niñas son muy cariñosas. Sí, sí. Luego Hay feeling entre... quiero que a mis turistas pues hagan como decía Laura o Balada, que te cojan del brazo y te digan qué simpático usted. A mí me ha llegado a decir una vieja americana, es que huele a una colonia estupenda, you smell fresh. Va a tener que darme la marca. Es muy propio de occidentales, sobre todo de mediterráneos, por eso me lo dijo una vieja americana. Yo quisiera volver a eso, esa es la vida es esa, no ni nueva normalidad ni vieja normalidad, es vivir, simplemente. ¿Cuándo se va a producir eso? No tengo ni la más remota idea, las cosas como son. Nos quedan unos minutillos de primer bloque, antes de dar paso a la publicidad, y quiero preguntaros, hoy he visto cara de pitonizo, o algo así, porque quiero que me digáis cómo creéis que puede llegar a ser el verano. Si va a salvar la temporada, si va a paliar las pérdidas, si va a endulzar un poco el sabor amargo que tenéis, o ¿cómo consideráis que puede ser el verano? Ojalá la salvara, pero yo lo dudo enormemente. Aparte de caluroso, el verano. Sí, bueno, pero eso ya Eso nosotros... Bendito calor. Un verano sin calor en Córdoba no es verano. Pero ¿cómo será el verano? Turísticamente hablando o en la actividad vuestra. Aquí, malo. No va a Malo, existir, creo que no va a existir el turismo. Bueno, en Córdoba es que el verano nunca ha sido bueno, porque No, aquí vamos, hace calor y no es nuestra temporada alta. Nunca ¿Podemos lo ha tomar sido. como referencia el verano anterior donde parecía que habíamos salido de la crisis? Sí, es verdad, Parecía. claro. Alguien lo decía, además, abiertamente. Yo pienso que bueno, ahora parece ser que van a abrir provincias, no sabemos si va a acabar el estado de alarma el día 9 de mayo, todo un poco incertidumbre, pero en el caso de que haya más movilidad, evidentemente va a haber movimiento porque la gente está deseando de salir de su casa. Yo te hablo de turismo en general, no de nuestra actividad. Y algo vendrá, el verano pasado se notó que vino gente pues, que iba sobre todo a la costa de Andalucía, pues, a lo mejor de Madrid o de la zona del norte, y a lo mejor paran en Córdoba, se quedan aquí un día. Hay una pues, van propuesta a de comer dejar al viajar restaurante. abiertamente a aquellos que estén vacunados, lo cual me parece un acierto, ¿no? Sí. Si una persona que está inmunizada de una manera o de otra, tiene anticuerpos o está vacunado, Claro. pues bueno, eso podría ser una vía de escape, ¿no? Sí, por eso digo que a lo mejor un poco de recuperación en el turismo sí que hay. El problema, volvemos a lo mismo, es que nosotros trabajamos con agencias de viajes, con un grupo organizado que vienen del extranjero, Claro. en el 90% de los casos, y además pues un grupo cerrado que viene pues, a un avión a Madrid, cogen todos juntos un autobús y van haciendo un tour por toda España o por Andalucía, y eso no va a ser posible. Porque a veces sale en la televisión, las calles, ¿no? Pues se recupera el turismo, la gente Eso empieza es. a viajar, pero eso no quiere decir que nosotros estemos trabajando. Efectivamente. Porque no son nuestros clientes. Bueno, imagino que el agente turístico, determinados agentes turísticos, no reciben a puerta gallola al turista, ¿no? O sea, está todo más bien pactado. Claro, previamente. Y como ha dicho Balada, es que nuestros clientes suelen Otros ser sí las lo reciben a agencias. puerta Es gallola, que ¿no? un engranaje, quiero decir, lo ha dicho Balada, yo estoy seguro que si con un poco de suerte los dichosos contagios bajan algo y se abren los cierres perimetrales de provincia, los españoles se van a mover, eso seguro. Entre otras cosas, porque los españoles no somos cobardes. Entonces, el señor de La Coruña, o el de Segovia, o el de Valladolid, van a venir a Fuengirola, y a Cádiz, y a Motril, pero no es nuestro cliente. A lo mejor, ocasionalmente, alguno de estos, igual a una agencia de viajes de Segovia, dicen, mire usted, que yo quiero quedarme en Córdoba una noche. ¿Cuál es el cliente vuestro? Pues lo ha dicho Balada, son los clientes de turoperadores que trabajan desde hace decenas de años organizando circuitos regulares, y esos circuitos regulares de este año están muertos, no van a venir, aunque el verano sea bueno, aunque caigan los contagios y aunque los españoles de Segovia bajen a Fuengirola. El cliente norteamericano, no digo ya el oriental, que trabaja Juan, japoneses, coreanos y tal, que son en ese sentido los más escrupulosos del mundo, esos no van a venir este año. Ya me daría yo con un canto a los dientes si aparece algún grupo francés o alemán, y tampoco creo que vengan gran cantidad, vamos, no van a ver, pues ya están cancelando, o sea que no. Pues cerramos bloque y pasamos inmediatamente a la publicidad. Vamos a regresar enseguidita y vamos a ir hablando de temas que preocupan, cómo es el escenario, el de siempre, de los guías turísticos, y cómo creen que podrá ser próximamente. Vamos a hablar de intrusismo, que es un tema que preocupa mucho, pero todo ello después de la publicidad.
Regresamos después de la publicidad. Insistimos que tenemos un sector muy tocado, el sector de los informadores turísticos, agentes turísticos, aquellos que hacen que nuestra ciudad sea mejor vista, no solamente vista, sino observada, contemplada, y que se lleven información. Son personas profesionales muy bien formados en temas de idiomas, en temas de historia del arte, etcétera. Además, con una continua formación, como ha dicho antes Juan Gimbert. Precisamente porque hago esta alusión directa a la formación que tienen y a que se encuentran tocados, porque quiero hablarles de intrusismo. Intrusismo no es algo que haya traído la pandemia, es algo que venía arrastrando vosotros desde hace muchísimo tiempo. A mí me gustaría que alguien de esta mesa me definiera qué es un intruso para un agente turístico. Bueno, pues un intruso en nuestro campo es una persona que no cumple la regulación de ser guía de turismo. Es decir, estamos en una actividad totalmente regulada. Lo mismo que para ser médico hay que estudiar medicina, y para abogado hay que estudiar derecho, colegiarse, etcétera, etcétera. Para nuestra profesión es eso. Dependiendo, por supuesto, de los diferentes requisitos, en algunos momentos había, pues, eso, unos requisitos para acceder al carnet, pero si no se tiene este carnet que pone guía de turismo de Andalucía, uno no es guía de turismo. Ese es el requisito. Es el requisito y desgraciadamente principal. no todo el mundo tiene ese carnet. No. Y sin embargo hay actividad, ahora mismo no, porque no la hay, pero de aquí a unos meses volverá a haber actividad de informadores turísticos que no lo son. Sí, el caso, hay empresas que la verdad que lo saben directamente y organizan los famosos free tours. Esos free tours, pues bueno, para nosotros son una actividad que en la mayoría de los casos desprestigia totalmente nuestro trabajo. Primeramente, porque se le da el título de guía a una persona, primeramente, que no cumple esos requisitos. Y segundo, que no es para nada consciente o solidario con la sociedad. Es decir, nosotros en cada servicio que hacemos tenemos una factura, tenemos un IVA, etcétera, etcétera, y ese IVA, por supuesto, va a lo que todos sabemos, la sanidad, las carreteras, educación, etcétera, etcétera. Esto directamente, como ellos lo llaman, propina, eso va directamente al bolsillo y de allí se lo reparte Colegio, ni farolas, ni aceras, ni nada. Entre la empresa y el guía. Bueno, independientemente de que su profesionalidad a lo mejor no es la misma o la formación que la que tenéis. Por supuesto, esas personas van a ir de chascarrillo en chascarrillo. Nosotros, por supuesto, podemos hacer las visitas amenas, pero siempre dentro de un rigor. Bueno, ¿en qué cara se os queda cuando veis que...? Porque bueno, me imagino que los cruzáis, ¿no? Sí, claro, lo vemos, Córdoba muy pequeña. ¿Y no le sacáis el cuchillo? Hacemos de todo. Claro, hay denuncias, ¿no? Sí, Sí, muchísimas. Me imagino que a través de la asociación. Es ¿no? que no sé por qué en esta profesión es en la que es más fácil pensar que todo el monte es orégano, porque nosotros estamos acostumbrados a conocer, como ha dicho Juan, distintas profesiones en las que el intrusismo no existe. Aquí, sin embargo, cualquiera llega y dice, no, es que yo, verá, yo no soy guía, yo soy intérprete del patrimonio y porque lo soy, puedo trabajar haciendo lo que hacéis vosotros, porque si lo que hacéis vosotros lo puedo hacer yo sin ningún problema. Mire usted, y eso yo lo puedo hacer. Y te llega una empresa y te dice, una empresa de visitas guiadas, bueno, yo voy a contratar a este señor. Y ahora esta empresa de visitas guiadas pues coge y se publicita en los medios y organiza grupos, lo que se llama plaza a plaza, por individuales, o se va directamente a nuestro cliente turoperador mengano y le ofrece una visita por la mitad de precio. No estamos ni siquiera hablando de free tour, sino un señor que no tiene un carnet de guía como el mío. Evidentemente el cliente nuestro se va con ese y le dice, oye, que como hagas eso me ha pasado a mí, o me cobra el 50% de lo que me cobraba hasta ahora y €1 menos, porque el 50% es lo que me está cobrando esta empresa, y me difiere la obligación de pago a 4 meses, no el día de antes de la visita, o 2 días antes, o yo me voy. Bueno, pues vete, pero lo voy a denunciar a este por intruso y a ti por comercializar servicios clandestinos. Bueno, tú denúnciame, ya veremos qué pasa. ¿Y llegan a buen puerto esas denuncias? ¿Cómo dices? Que si llegan a buen puerto esas denuncias. Yo no lo sé.
En el cajón de la sección de informes, sanciones y expedientes, tramitación de expedientes de la Delegación de Turismo, se van acumulando montones de Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía. Sí, sí, claro. Allí están. Yo pedí que se nos diera conocimiento de las actuaciones que seguían al inicio de cada uno de esos expedientes sancionadores y me contestaron que no tengo legitimación activa ni pasiva para recibir esa información. Le volví a responder que si esa comunicación era un acto administrativo que acababa la vía administrativa, en cuyo caso lo recurrirían los tribunales en contencioso administrativo. La callada por respuesta, no sé nada más. Lo único que sé es que seguimos acumulando denuncias. Lo cierto es que para poder trabajar como guía hay que estar en posesión de una habilitación otorgada de acuerdo con los requisitos que establece la ley. La actividad propia de los guías se define como la actividad habitual y retribuida en materia de información turística, información a viajeros, que se produzca en bienes de interés cultural, que es la denominación legal para los monumentos. Y otro artículo de la misma ley de turismo, esta es la ley 13/11 de Turismo de Andalucía, otro artículo dice que la prestación de esos servicios sin estar en posesión de la habilitación correspondiente constituye la prestación de servicios clandestinos por intrusismo. Y otro artículo dice que la prestación de servicios clandestinos constituye una infracción grave o muy grave si es reiterada. ¿Y esas infracciones graves qué tipo de sanciones podrían tener? Económicas, pero económicas pueden oscilar entre 300 y no sé si 6.000 euros. Ahora... ¿Y conoce alguna sanción? Sí, sí, ha habido sanciones. Yo, no porque me lo haya comunicado la Junta de Andalucía, sino porque me he enterado. Ha habido sanciones, se han recurrido en contencioso administrativo y por ahí andarán durmiendo el sueño de los justos en los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa. Yo quería preguntarle además a una más recién llegada, ¿no?, que son Laura y Balada, ¿cómo se sienten ellas cuando se cruzan con un guía que no tiene la acreditación que cuelga de su cuello actualmente y que supongo que le habrá supuesto esfuerzo, sacrificios y bueno, que no está al alcance de todo el mundo? ¿Qué siente Laura o qué siente Balada, que son más nuevas? Muchísima impotencia porque te ves que no puedes hacer nada más allá de las vías que ha explicado Luis, que nos vemos que sí que ponemos denuncias pero que no vemos resultados y sobre todo mucha rabia porque hay un daño colateral muy importante con todo esto que ha dicho Juan y es que se ningunea y se desprestigia nuestra profesionalidad, es decir, nosotros estamos formados y continuamente formándonos, no solo en idiomas, sino también en patrimonio, historia del arte, muchos somos además licenciados en historia o historia del arte o arqueología, o no dejamos de formarnos y tenemos unos conocimientos previos que son necesarios para poder interpretar bien el patrimonio. Y además somos guías oficiales inscritos. Y pagar impuestos, además. Y pagamos nuestros impuestos, entonces son muchísimos requisitos que además es muy fácil. Si uno quiere ejercer de guía, tiene que sacarse el carnet de guía oficial, estar inscrito. ¿Tan fácil o tan difícil como eso? Exactamente. Luego ya los requisitos que pidan, pues bueno, se cumplen. Si se cumplen bien y si no, pues a otra profesión. Es que es tan fácil. Entonces cuesta mucho llegar a eso y sobre todo cuando estudias algo relacionado con cultura, que sabemos que es tan difícil poder dedicarte a esto, a cultura, historia. Entonces... Uno de los requisitos para ser guía hoy, legalmente, es estar en posesión de una licenciatura en historia, historia del arte, geografía, no sé qué. Además de eso, acreditar el dominio de dos idiomas, uno al menos con un nivel B2 y otro con un nivel C1, a través de títulos oficiales. Bien, aquí tenemos algún caso de historiadores, de universitarios y tal, que lo han acreditado. Muchos de estos intrusos que se autodefinen como intérpretes del patrimonio dicen, es que mi trabajo no es el tuyo, tú eres un guía, yo soy un intérprete del patrimonio, que soy tan licenciado en historia como tú, por ejemplo, pero no tengo por qué hacer el esfuerzo de acceder a esto. Eso no deja de ser un sofisma, no tengo por qué, pero si tú has estudiado historia igual que yo, pídelo, si es muy fácil. Al final, ¿por qué no? Seguramente porque no eres capaz de hablar dos idiomas. Carecen ¿entiendes? De formación completa, ¿no? Falta un requisito. Tengo aquí encima un informe o directamente porque no quieren pagar impuestos. Un informe del jefe Puede ser también. Del jefe de servicio de turismo de la delegación de Córdoba, del año 13,
Dice, que decía el hombre, la referencia recurrente que algunas empresas hacen de que su actividad no es de guías de turismo, sino de, entre comillas, intérpretes del patrimonio, no puede considerarse procedente, dado que esta última figura carece de regulación legal a todos los efectos. Y en la medida en que los servicios constatados por la inspección turística que ofertan estas empresas se encuadran manifiestamente en las reguladas por la normativa de guías de turismo de Andalucía. Es decir, la Junta de Andalucía te está diciendo, mire usted, que no, que o se es guía o no se es. Lo dice no claramente. Nada, ¿no? Y luego el tema que hablaban también de los free tour es una cuestión colateral, aunque distinta. Quiero decir, free tour se supone que significa el señor que trabaja como guía sin cobrar o cobrando la voluntad. Eso, como decía Juan, es un degradar la profesión a niveles ínfimos. No conocemos ningún médico que sea free, o abogado, o lo que sea. Ahora bien, si eso lo ejerce un señor debidamente habilitado, un guía debidamente habilitado, no tengo nada más que decir, salvo preguntarle a ese señor o a esa señora cómo desarrolla sus obligaciones tributarias. Porque yo tengo, así lo establece el decreto regulador de los guías, aparte de la legislación de IVA y de impuestos sobre la renta, yo tengo obligación de facturar. Y sobre una base imponible determinada, que es mi tarifa, cargar un 21% de IVA. Si yo soy free tour, ¿cómo calculo ese 21%? Si voy con 40 señores que cada uno me da lo que quiere. Las propinas no llevan IVA. El argumento, pero bueno, ese otro argumento falaz. No, es que estos son amigos, me dan la voluntad. No, ¿vale? No es un acto profesional, es una donación. El impuesto de donaciones tiene una base imponible un tipo de gravamen del 40%, mucho más caro. O sea, usted tiene que tributar sí o sí, no me pretenda engañar, ¿comprende? ¿Y esta otra parte de la mesa? ¿Qué opina? Me imagino que está en la misma tesitura, ¿no? Bueno, prácticamente ya se ha dicho todo, se ha explicado todos los hándicaps que tiene este tipo de intrusos y de free tour, que pueden no ser intrusos, como bien dice Luis, pero que igualmente están... Es verdad, habéis puesto el caso de la medicina, que tienen vidas de personas, pero igualmente es un intruso aquel que ejerce la medicina sin tener la acreditación necesaria. Son todos intrusos. Pero a nivel legal. Claro, y el problema viene dado que si las administraciones no nos ayudan, que son los que realmente tendrían que legislar, bueno, legislado ya está, pero tendrían que poner inspectores o lo que haga falta para combatir ese intrusismo. El problema es que si no te ayuda la administración, ahora nosotros, a pesar de que seguimos la legalidad con nuestro carnet de guía y tenemos los idiomas y tenemos la formación y seguimos en continua formación, como ha dicho Laura, muchas veces te sientes, bueno, muchas veces no, creo que siempre, en situación de inferioridad por el desconocimiento de la gente, del público. Claro. Y es que este tipo de guías intrusos normalmente son empresas, y la empresa, claro, una empresa es más fuerte que un autónomo. Entonces son empresas que pagan mucho dinero por estar muy bien posicionados en las redes sociales, en Google, en plataformas como Civitatis, que además Civitatis te obliga, si quieres entrar dentro, a tener un free tour, cosa que me parece increíble. Entonces tú pones en Google guía en Córdoba y los 20 primeros que te van a salir son intrusos o son free tour. Y nosotros no podemos luchar contra eso, porque somos sí, a autónomos. través de la asociación, ¿no? A través de la asociación lo intentamos, pero quiero decir, en Internet, por ejemplo, claro, nosotros tenemos nuestra asociación que tiene su página web, sus redes sociales, y pagamos un buen dinero todos los meses, pero claro, no es lo mismo pagarlo entre autónomos que lo pague una empresa que además esa empresa, pues como bien dice Luis, está cobrando propina, que no está tributando y que la está invirtiendo en eso. Juan Gimber igualmente preocupado y cabreado. Hombre, por supuesto. Y también otra cosa, si la Junta de Andalucía es la que emite estos carnets, siendo tan importante el turismo como es en Córdoba, que sabemos que en Córdoba pues prácticamente la única actividad que funcionaba correctamente era pues toda la zona, todo lo que iba alrededor del turismo. A mí en 28 años que llevo de guía todavía no me he cruzado con ningún inspector de la Junta de Andalucía que me pida el carnet si estoy debidamente habilitado para realizar esta profesión. Ustedes siempre lo llevan colgado, ¿no? Siempre. Es un requisito y además lo ponemos precisamente para que nos vean y para que nos distingan.
y que la gente precisamente puede verlo, que hay una foto, que hay un número de registro y que tenemos nuestros idiomas que hablamos, están aquí, puestos todos. Eso es lo primero. Y luego, bueno, el tema de la inspección, por supuesto, tiene que ser básico. El ayuntamiento, en el año pasado, a finales, pues dio cuenta de una iniciativa, una creación de una policía turística, en el cual iban a asignar a 8 agentes de la policía local, que en teoría los tienen que estar formando ahora mismo, tienen que estar formándolo un poquito en idiomas y saber qué es lo que tienen que pedir para precisamente intentar erradicar esas situaciones irregulares. Hace poco, la verdad que, bueno, Isabel Albaz lo puso en redes sociales y la verdad que estamos pues bastante ilusionados con eso. Hay luz al final del túnel. Claro, lo que no sabemos, por supuesto, es siempre en qué va a quedar todo, pero los comienzos, la verdad que son bastante prometedores. Ojalá. Sí, porque la Consejería de Turismo además es la que ha estado, bueno, aparte de peticiones nuestras, porque Sí, nosotros sí. lo llevamos pidiendo desde hace años, porque ya lo habían hecho el Ayuntamiento de Ronda y el de Mijas hace años. Nosotros nos hemos puesto muy pesados con el Ayuntamiento de Córdoba y como da la casualidad que además el Ayuntamiento de Córdoba, la Consejería de Turismo está en manos del mismo partido que la Consejería de la Junta, pues parece que la Junta ha hecho suya esa petición nuestra, pues también se lo hemos dicho. Ha venido bien en este Sí, caso, ¿no? y están firmando una serie de convenios, la Dirección General de Calidad, Fomento e Innovación del Turismo, con distintos ayuntamientos para eso, para formar a los policías locales en un poquito de legislación turística, legislación de guía y tal y cual, de tal manera que sus denuncias puedan ayudarnos a luchar contra ese intrusismo. Pero como bien dice Juan, todo esto se ha puesto en marcha muy en vísperas del confinamiento, con lo cual... Bueno, Pero bueno, si ahora que no hay turismo se montan esas bases para que ahora cuando sí lo haya, cada uno sepa cómo tiene que actuar, pues bueno, entre comillas, y dentro de la desgracia que tenemos encima, bienvenido sea. El policía turístico abriría un expediente, ¿no? Sancionador, ¿no? Claro, primeramente O denunciaría. Constataría que esa persona no cumple esos requisitos, que es tan simple como tener en posesión de este carnet. Porque luego, esa policía yo creo que no estaría capacitada, no tendría obligaciones o para ver si esta persona está dado de alta en Hacienda, etcétera, etcétera. Claro, no, evidentemente. Función es probatoria, es Sí, decir, sí, sí, denunciar a este Que ya señor está y bien, luego, ¿eh? claro, Que es un paso bastante grande. claro, Un Con paso lo bastante- fácil que es. Quiero Nada, decir que lo lleva o no lo lleva. Es como si nos encontramos con un coche sin matrícula. Pues, Efectivamente. Eso es. lógico. O un coche sin la pegatina de la ITV. Pues claro, está infringiendo la normativa de inspección técnica de vehículos. Pues un guía turístico sin su correspondiente Claro. carnet, que además me ha llamado mucho la atención que he visto El los cuatro reglamento entrando dice con que la, hay que con la llevarlo tarjeta colgado. y digo, el pero bueno. reglamento dice que hay que llevarlo colgado. Sí, el sí, decreto sí. del regulador No, me de la- parece la verdad bastante apropiado. Entramos, nos quedan 3 minutos para terminar. Quería hacer una pregunta simplemente, creo que seáis muy breves, muy concisos. ¿Cómo es vuestra relación con el resto del sector? ¿Sois corporativos? ¿Lleváis bien? ¿Os ayudan? No, la verdad bien, más que nada por A eso, los hoteles, porque, restaurantes, gente de viaje, porque etcétera, todos etcétera. somos esos eslabones de la misma cadena, de tal forma que aunque no tenemos relaciones directas ni con hoteles ni con restaurantes, sí que al grupo lo recogemos en un hotel, lo soltamos en un restaurante para que coman o lo dejamos a pie de autobús para que el chofer lo lleve. Es decir, que somos una cadena, muchas veces, podríamos decir, nos complementamos y tenemos una comunicación para que todo eso pues salga adelante. O sea, una relación nos retroalimentamos. buena, ¿no? siempre. Es muy buena. Es muy buena. Nosotros estamos en permanente contacto con las asociaciones, las dos asociaciones de hostelería de Córdoba, la de agencia de viaje y la de organización de congresos. Y de hecho se da la circunstancia de que todas estas asociaciones, incluida la nuestra, son miembros de la Confederación de Empresarios, que tiene una comisión de turismo en la cual coincidimos. Por tanto, son intereses concomitantes, aunque cada uno tenga su función y la relación es buena. Una pregunta, ¿habéis digitalizado en este periodo de tiempo? ¿O cómo se puede digitalizar? Tenemos 2 minutos. Si alguien quiere aportar, ¿cómo sería el paso de digitalización del guía turístico? Es verdad que hay mucha gente que está digitalizando, haciendo tours digitales en redes sociales y no es mi caso,
porque yo creo que no es viable para lo que nosotros hacemos, se pierde el 80% de lo que nosotros damos en una visita, es mi punto de vista. Ahora, estar más visible en redes, hacer una página web en condiciones, todo eso obviamente trae sus beneficios, pero digitalizar un tour, yo no... El resto de la mesa está de acuerdo con Laura, ¿no? Sí, totalmente. No se puede digitalizar la visita el trato turística, persona ¿no? a persona, eso es como intentar comer lo que te está cocinando Arguiñano en la tele. Qué bonito, pero yo lo Ni que lo quiero hueles, ni lo comérmelo, saboreas. exactamente. Claro, además Incluso del si no contacto, puedes ni tocar. tienes que entrar al sitio, al lugar, entrar a la mezquita, al sitio que te rodee. Y Entonces, como eso- pasa en la cámara, tienes una visión, pero yo no quiero esa visión, yo quiero la que hay a este lado, la que hay a este lado, lo que hay detrás. Y en una visita in situ, por supuesto, eso lo consigues. Es lo mismo que vosotros. Claro. Hace un año ahora, cuando empezó todo este jaleo, una periodista de Córdoba me decía, dicen que nos digitalicemos. Vale, yo me digitalizo en mi despacho, tengo mi ordenador, pero yo tengo que salir a la calle. Claro. Tienes que contar algo que has visto. Hablando conmigo, las tendillas, yo es que te tengo que preguntar a ti, al señor del bar y al otro, ¿cómo se digitaliza eso? ¿Te llamo por videoconferencia? Pues sí, pero muchísimo menos personal, ¿no? No tiene nada que ver. Tenéis mucho trabajo por delante, eso no cabe la menor duda. Muchos retos, ¿no?, para luchar, combatir el intrusismo, salir de esta maldita pandemia y vencer al virus a través de la vacuna, que entiendo que es lo único que ahora mismo nos podemos agarrar. Y nada más, desearos toda la suerte del mundo, Muchas tanto gracias. en vuestro trabajo como en esa lucha contra el intruso, y que os vaya muy bien. Muchas gracias Muchas por todo. gracias. Luis, muy buenas noches. Encantado. Laura, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Balada, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y Juan, también a vosotros, que habéis hecho un debate magnífico. Yo creo que el telespectador se ha enterado perfectamente de cómo estáis, cómo lo estáis pasando y cómo podéis solucionar determinados problemas. Y a vosotros, mis queridos telespectadores, os deseo que se hayan empapado bien del trabajo que realizan unas personas que son fundamentales para que el turista, cuando llegue a Córdoba, se sienta cómodo y se empape, se culturice y sepa bien lo que está visitando, pisando, tocando, saboreando, porque ellos son, como ellos dicen, el eslabón último de la cadena turística en nuestra ciudad, que es el caso que nos ocupa. Les emplazamos a que la semana que viene, pues, se reencuentren con nosotros aquí en este plató, con la Mezquita de Televisión, porque abordaremos un nuevo debate aquí en Debate Abierto. Feliz semana y que sean felices.